aquí. En nombre de Dios y de la patria, la Benemérita Sociedad Fundadora de Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, da inicio a su sesión solemne en homenaje al 125º aniversario de la gloriosa epopeya de Arique y renovación del juramento de fidelidad a la bandera e incorporación de nuevos asociados activos. Como es tradicional en nuestra Benemérita Sociedad, iniciaremos la sesión solemne poniéndonos de pie para rendir honores al estandarte nacional. Vamos a realizar la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Juráis por Dios y prometéis a la patria seguir constantemente a vuestra bandera, defenderla hasta perder la vida y no deshonrarla jamás. Sí, seguro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Himno Nacional del Perú. Que
Lectura de la resolución de la Presidencia número 197, Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia. Resolución de la Presidencia número 197, Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia. Lima, 25 de mayo del 2005. Visto los artículos 1 y 2 del Estatuto de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, fundada en Lima el 28 de septiembre de 1857 y reconocida por ley 2432 del 3 de septiembre de 1927 como institución oficial en su calidad de primera institución patriótica del Perú, que tiene como fines, entre otros, honrar la memoria de los fundadores de su independencia, de las acciones que protagonizaron, así como de sus valores personales y de los héroes peruanos que han rendido la vida o luchado en defensa de la patria y enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos que han dado gloria y honor a la nación, y considerar que de conformidad con los capítulos 4, artículo 11 y 6, artículo 40, inciso P del Estatuto, el Consejo Directivo puede distinguir con la categoría de asociado emérito o presidente emérito a los asociados activos o expresidentes de la Benemérita Sociedad que así lo ameriten. En sesión del Consejo Directivo de fecha 11 de enero del 2005, se acordó por unanimidad distinguir con la categoría de presidente emérito al señor contraalmirante don Fernando Grau Müller, por haber desarrollado una labor extraordinaria como presidente del Consejo Directivo durante los periodos 2001 y 2002 y 2003-2004, habiéndose informado a la Asamblea General el 31 de marzo del 2005, y estando acordado por el Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadora de Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, se resuelve, artículo único, distinguir con la categoría de presidente emérito de la Benemérita Sociedad Fundadora de Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, al señor contraalmirante don Fernando Grau Müller. Regístrese, comuníquese y archívese. Firmado, Carlos Alfonso Tafur Canosa, general de división, presidente, Osvaldo Chueca Salamanca, secretario. Sírvase ponerse de pie. Señor almirante, don Fernando Grau Müller, en nombre del Consejo Directivo y de los asociados de la Benemérita Sociedad, fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores del calificado de la patria, me complace colocarle a usted la medalla institucional de plata y hacer la entrega de el diploma que lo distingue como presidente emérito de nuestra sociedad por los servicios prestados a ella, por haber realizado trabajos extraordinarios para mantenerla en el sitial que le corresponde como primera institución patriótica del país, así como para alcanzar los fines y objetivos que ella tiene. Mis felicitaciones. ¿Pueden tomar asiento? En la resolución de la Presidencia número 198 de incorporación de nuevos asociados. Resolución de la Presidencia número 0198, Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia. Lima, 3 de junio del 2005. Visto los artículos 1 y 2 del Estatuto
Sociedad Fundadora de la Independencia. Vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores de 1857 y reconocida por ley número 2432 del 3 de septiembre de 1917 como institución oficial en su calidad de primera institución patriótica del Perú, que tiene como fines, entre otros, honrar la memoria de los fundadores de la independencia, en las acciones que protagonizaron, así como sus valores personales y de los héroes peruanos que han rendido la vida o lucharon en defensa de la paz, y enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos que han dado gloria y honor a la nación, y considerar que de conformidad con el capítulo 4, artículo 15 del Estatuto, para ser admitido como socio activo, se requiere poseer la nacionalidad peruana, ser mayor de edad, de conducta irreprochable y reunir por lo menos uno de los siguientes requisitos. A. Ser descendiente directo de participante de la gesta emancipadora, de fundador de la independencia o vencedor el 2 de mayo de 1866. B. Ser defensor calificado de la patria o descendiente directo de él. Y C. Ser publicitario de Tacna y Arica o descendiente directo de él. Y de acuerdo con el capítulo 4, artículos 17 y 18, los postulantes que a continuación se indican. Señora profesora doña Teresa Julia Rosa Bertens Someguren, de Herrero. Señor capitán de navío Carlos Alberto de Iscuer Niñas. Señor suboficial de Primera Fuerza Aérea del Perú, don Jorge Norberto León Linares. Señor mayor general de Sanidad del Ejército del Perú, don José Julio Peña Mendoza. Señor comandante de Fuerza Aérea del Perú, don Carlos Guzmán Helera Camacho. Señor comandante de Fuerza Aérea del Perú, don Luis Alberto González Buchenbach. Señorita Félix, Policía Nacional del Perú, doña Marisa Catarín Gallegos García. Señor Félix, Policía Nacional del Perú, don Fernando Antonio Gallegos García. Señor don Gustavo Ceballos Ortiz Bravo. Señorita doctora cirujana dentista, doña Josie Lagos Ceballos Ortiz Llanela. Señor don Mario Montaño Hernando. Señor técnico de sistemas, don Héctor Emilio Díaz de Escala. Señor teniente general de Fuerza Aérea del Perú, don Pablo Francisco Miguel Carbone Merino. Señor técnico de defensa civil, don Bernardo Tajerón Barrera. Señor ingeniero agrónomo, don José Alberto Alfonso Armillas Uraz. Señor cadete, don Hernán Humberto Ponce Gálvez Durán. Acreditados hasta la Comisión Calificadora de la Benedicta Sociedad los requisitos para su admisión y además fueron presentados por los asociados activos hábiles. Y de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión Calificadora y presentada al Consejo Directivo con fecha 10 de mayo del 2005, se acordó por unanimidad aprobar las solicitudes de ingreso de los postulantes antes indicados, y estando acordado por el Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadora de Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, se resuelve. Artículo único. Admitir como asociados activos e inscribir en el registro respectivo, con fecha 3 de junio de 2005, por reunir los requisitos antes mencionados a las personas que a continuación se indican. Descendiente directo de próceres de Independencia del Perú, del capitán de fragata don Guillermo Lunier Néstor. Señora profesora doña Teresa Julia Rosa Bertens Someguren, de Hebreo. Descendiente directo del fundador de la Independencia del Perú, firmante del acta de la Declaración de Independencia, del señor don Francisco Javier de Iscue e Ilujo y don Juan Francisco de Iscue y Sáenz de Texada. Señor capitán de navío don Carlos Alberto de Iscue Armillas. Defensor calificado de la patria del vencedor de la campaña militar de 1941. Señor suboficial, Primera Fuerza Aérea del Perú, don Jorge Norberto León Linares. Defensor calificado de la patria Pacho Paquichán. Señor mayor de Sanidad del Ejército del Perú, don José Julio Peña Mendoza. Defensores calificados de la patria Alto Cenepa 1995. Señor comandante de Fuerza Aérea del Perú, don Carlos Gustavo Helera Camacho. Señor comandante de Fuerza Aérea del Perú, don Luis Alberto González Buchenbach. Descendiente directo del defensor calificado de la patria vencedores el 2 de mayo de 1866. Del coronel ejército del Perú, don Manuel Balbuena Carvajal. Señorita Félix, Policía Nacional del Perú, doña
Gallego García, señor Alférez, Policía Nacional de Perú, don Fernando Antonio Gallego García. Del teniente coronel don José Manuel Ceballos de Ortiz, señor don Gustavo Ceballos Ortiz Grado, señorita doctora cirujana dentista, doña Yosimilano Ceballos Ortiz Llanera, del señor José Antonio Hernando, señor don Mario Montaña Hernández, descendiente directo del defensor calificado de la patria, participante en la Guerra del Pacífico, del sargento mayor de artillería Ejército del Perú, don Hermilio Vizcarra Díaz, señor técnico de sistemas, don Héctor Emilio Díaz Vizcarra, del mayor Ejército del Perú, don David Perito Los Ríos, señor teniente general de Fuerza Aérea del Perú, don Pablo Francisco Miguel Carmona Merino, descendiente directo del defensor calificado de la patria, defensor de Trujillo, ley número 7969, del capitán de Ejército del Perú, don Carlos Barrera Cáñez, señor técnico de defensa civil, don Bernardo Calderón Barrera. Descendiente directo del defensor calificado de la patria, conflicto con Colombia, 1933. El contralmirante don Alberto Andrés Armillas Arana, señor ingeniero agrónomo, don José Alberto Alfonso Armillas Lugar. Descendiente directo del defensor calificado de la patria, campaña militar de 1941, del vicealmirante Hernán Ponce de la Rosa, señor cadete Hernán Humberto Ponce Galvez Durán, del general de división don Antonio Luna Perrecho, señor doctor don Manuel Ricardo Luna Gambetta. Regístrese, comuníquese y archive. Firmado Carlos Alfonso Capura Noza, general de división, presidente, Osvaldo Chueca Salamanca, secretario. A continuación vamos a proceder al solemne acto de juramentación de los socios que van a ser incorporados. Sírvase con ese pie. Se van a juramentar que se estiman a acercarse conforme se les va a nombrar. Descendiente directo del prócer de Independencia del Perú, señora profesora doña Teresa Julia Rosa Ferguson Guepure, desde Abreu. Señora profesora doña Teresa Julia Rosa Ferguson Guepure, desde Abreu. Juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad y seguir sus decisiones y propender a su prestigio y adelanto. Así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, ella y la sociedad os lo demandan. Quedáis incorporada oficialmente como socia activa de la benemérita sociedad fundadora de la Independencia. Bienvenido. Fundador de la Independencia del Perú, firmante del acta de declaración de independencia, señor capitán de navío, don Carlos Alberto de Isco Hermilla. Señor capitán de navío, don Carlos Alberto de Iscue Armillo, juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad y respetar y seguir sus decisiones sin propender a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Así lo hiciereis, que la patria os premie, si no, ella y la sociedad os lo demandan. Defensor calificado de la patria, vencedor de la campaña militar de 1941, señor suboficial de primera Fuerza Aérea del Perú, don Jorge Norberto León Pinares. Señor suboficial de primera Fuerza Aérea del Perú, don Jorge Norberto León Linares, juráis por Dios y por la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta sociedad, respetar y seguir sus decisiones y propender a su prestigio y adelanto. Juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, si no, ella y la sociedad os lo demandan.
Defensor calificado de la patria Falso Paquilla, señor mayor de Sanidad del Ejército del Perú, don José Julio Peña Mendoza. Señor mayor don José Julio Peña Mendoza, juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones, defender a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si no hicieres que la patria ofrece, sino ella y la sociedad os lo demandan. Defensor calificado de la patria Alto Cenepa 1995, señor comandante de Fuerza Aérea del Perú, don Carlos Gustavo Helera Camacho. Señor comandante Fuerza Aérea del Perú, don Carlos Gustavo Helera Camacho, juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones, proceder a su prestigio de adelanto. Sí, juro. Si no hicieres, que Dios os premie, y si no, él, la patria y la sociedad os lo demandan. Gracias por haberme incorporado como soy testigo de esta benemérita sociedad. Bienvenido. Descendientes directos de defensores calificados de la patria, vencedor del 2 de mayo de 1866. Señorita Argelia, Policía Nacional del Perú, doña Marisa Caterín Gallegos García. Señor Argelia, Policía Nacional del Perú, don Fernando Antonio Gallegos García. Señor don Gustavo Ceballos Ortiz Grau. Señor don Gustavo Ceballos Ortiz Grau, juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones y proceder a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria ofrece, si no ella y la sociedad os lo demandan. Señorita doctora cirujano legista, doña Josie Milagro Ceballos Ortiz Llanera. Señorita doctora cirujano legista, doña Josie Milagro Ceballos Ortiz Llanera, juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones y proceder a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si no hicieres, que Dios y la patria os premien, si no ella y la sociedad os lo demandan. Como socio activo de esta benemérita sociedad. Bienvenido. Señor don Mario Montañi Hernández, juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones y proceder a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si lo hicieres, que Dios y la patria os premien, y si no, ella y la sociedad os lo demandan. Descendiente directo del defensor calificado de la patria, participantes en la Guerra del Pacífico, señor técnico de sistema, don Héctor Emilio Díaz Vizcarra.
señor técnico de sistemas, don Héctor Emilio Díaz Vizcarra, juráis por Dios y la patria, cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones, y proceder a su prestigio y adelanto, y juro. Si no hiciereis, que Dios y la patria os premien, y si no, ella y la sociedad os lo demanden. Seráis formalmente incorporado como socio activo de esta benemérita sociedad. Bienvenido. Señor Teniente General Fuerza Aérea del Perú, don Pablo Francisco Miguel Carbone Merino. Señor Teniente General Fuerza Aérea del Perú, don Pablo Francisco Miguel Carbone Medina, juráis por Dios y por la patria, cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones y proceder a su prestigio en adelante. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, ella y la sociedad os lo demanden. Descendientes directos de tesoro calificados de la PAC, la campaña militar de 1941, señor cadete, don Hernán Humberto Ponce Galo y Durán. Señor cadete, don Hernán Humberto Ponce Galo y Durán, juráis por Dios y la patria, cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones, y proceder a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, ella y la sociedad os lo demanden. Será formalmente incorporado como socio activo de esta benemérita sociedad. Bienvenido. Señor doctor, don Manuel Ricardo Luna Gambetta. Señor doctor don Manuel Ricardo Luna Gambetta, juráis por Dios y la patria, cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones, y proceder a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, ella y la sociedad os lo demanden. Como socio activo de esta benemérita sociedad. Bienvenido. Pueden tomar asiento. Palabras del señor presidente de la Benemérita Sociedad Fundadora de Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y exceptores calificados de la patria, señor general de división Ejército del Perú, Carlos Alfonso Tapur Ganosa. Señor Congresista de la República, señor almirante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y representante del señor Ministro de Defensa, señor almirante, comandante general de la Marina Aérea del Perú, señor general de división, jefe de Estado Mayor del Ejército y representante del señor comandante general del Ejército, señor mayor general, Fuerza Aérea del Perú, representante del señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, señor general de la Policía Nacional del Perú, representante del señor director general de la Policía Nacional del Perú, señores generales y el comandante de las Fuerzas Armadas, señor general, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, señor general Jorge Camil Arce, presidente médico de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, señor gobernador don Francisco Luna, presidente
en esta sociedad, fundadores de la independencia, señores miembros del Consejo Directivo, señores oficiales generales y almirantes, señores oficiales superiores y subalternos, señores técnicos y suboficiales, señores presidentes de las instituciones patrióticas, cívicos y culturales y sus representantes, beneméritos asociados, distinguidos invitados, caballeros y damas cadetes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, damas y caballeros, amigos y asociados. Nos encontramos en esta sesión solemne en la cual la benemérita sociedad fundadora de la independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, honra la memoria de nuestros preciados y distinguidos antepasados, quienes protagonizaron en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial una de las acciones más memorables ocurridas durante la guerra que Chile hizo al Perú. Me estoy refiriendo a la epopeya del Morro de Arica, que se dio el 7 de julio de 1880, hace 125 años, día en el cual un grupo de peruanos en menor número que el enemigo, con escasa formación técnica y táctica y equipamiento deficiente, pero dirigidos por un titán, el gran mariscal del Perú, coronel don Francisco Bolognesi Cervantes, dio muestras del valor que caracteriza al hombre de nuestra patria. Puso en práctica el significado supremo de la dignidad, que es el honor, y nos transmitió el amor a la patria y el respeto sublime a la bandera, símbolo de nuestra patria, que perenniza la sangre derramada por todos los peruanos, mujeres y hombres de admirable temple, para hacer el Perú que hoy tenemos, que nos pertenece y que debemos transferir a las generaciones venideras intacto y sin mancha, pero que incluye también el significado de la paz, que nos sirve de fortaleza para alcanzar el desarrollo, erradicar la pobreza y hacernos respetados y respetables en el concierto de las naciones. Hace unos instantes, muy pocos, habéis pronunciado un sonoro sí puro al renovar nuestro juramento de fidelidad a la bandera. Sacrosanta enseña gloriosa que nos enseñaron a querer nuestros padres y nuestros maestros, y que aquí, como testigos silenciosos, preside nuestra reunión. Le hemos rendido los máximos honores, le hemos renovado nuestro juramento de seguirla constantemente, de defenderla hasta con nuestra vida, como lo hicieron aquellos combatientes de Iquique, Tarapacá y Arica en la lucha por mantener la posición de estos territorios aún irredentes, y también de no deshonrarla jamás, porque quienes somos descendientes de los fundadores de la independencia, de los victoriosos del 2 de mayo de 1866 y de los defensores calificados de la patria, o en todo caso, defensores directos de la patria, llevamos en nuestras genes el orgullo de que una parte de nuestra constitución física y mental viene de ese pasado glorioso, y sabemos lo que significa la bandera. No pasa por nuestra mente, ni por un instante, expresarnos como lo hacen algunos malos o despreocupados peruanos al mojarse de ella la bandera, cuando se expresan para todo lo que consideran falta de calidad, deficiente o malo, como un saludo a la bandera. A ellos, nuestro reclamo de patriota, nuestro llamado a que recapaciten y no vuelvan a tratar indecorosa e irreverentemente a la bandera,
que nos da gloria y que nos ayuda a mirar con orgullo el futuro de Perú, nuestra patria. Loa a la bandera nacional y a quienes la defendieron y evitaron que caiga en poder del agresor. Queremos también, en este imponente marco propicio de este acto, expresar la felicitación y el agradecimiento de todos los miembros de la sociedad al señor contaminante don Fernando Obrar Ulma, quien, como presidente del Consejo Directivo durante 2 periodos consecutivos, 2001-2002 y 2003-2004, desarrolló una labor extraordinaria, haciendo que la sociedad alcance y mantenga el prestigio que le corresponde como primera institución patriótica del Perú. Por esa razón, hace breves momentos, le hemos reconocido como presidente emérito de la Benemérita Sociedad, haciendo la entrega de la medalla de plata institucional y de un diploma que nos distingue y califica por la categoría de mérito, con almirante don Fernando Obrar Ulma. Nuestro eterno agradecimiento y compromiso de trabajar permanentemente asociados, brindemos de un fuerte y cariñoso aplauso. Es agradable asimismo expresar nuestra sincera felicitación a los nuevos y distinguidos asociados que el día de hoy han prestado juramento y se han incorporado como integrantes activos de esta sociedad, comprometiéndose a honrar la memoria de los fundadores de la independencia, de las acciones que protagonizaron, así como de sus valores personales y de los héroes peruanos que han rendido la vida o luchado en defensa de la patria. También se han comprometido a conservar, a acrecentar y difundir el sentimiento de amor a la patria, a sus símbolos y a respetar sus gloriosas tradiciones, así como a enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos que han dado y dan gloria y honor a la nación. Vaya para ellos una calurosa bienvenida y reconocimiento, porque son descendientes directos de aquellas mujeres y hombres de bien que forjaron la historia de Perú, o porque son forjadores directos de ella. Por eso, la alegría nos contagia y nos recibimos con un fuerte aplauso. Por los egregios combatientes de Moro y Arica, por quienes tuvieron una viril respuesta y por quienes prefirieron morir antes que ver a nuestra bandera en manos del invasor. Igualmente, por quienes siendo socios de esa benemérita sociedad nos han dejado en los días pasados. Les pido, damas y caballeros, ponerse de pie para honrar su memoria, dándoles un minuto de silencio.
del prócer de la independencia y sabio, doctor don Hipólito Unanue, bisnieto del vencedor del combate del 2 de mayo de 1866, coronel del Ejército de Perú, don Tomás Domingo García y Vázquez de Uceda, y nieto de don Lisandro García, colombiano, participante en la campaña marítima como guardia marina de la Unión y en la defensa de Lima durante la guerra con Chile. Nos complace resaltar que el doctor Víctor Andrés García de la UNO, distinguido participante de la política nacional, quien recibió el encargo del discurso alusivo al 125 aniversario de la batalla de Arica con gran emoción. Hoy nos hará recordar los momentos históricos que coronaron de fama universal a los hombres que, vistiendo el uniforme del Ejército del Perú o uniforme de la patria, saltaron a la inmortalidad, muriendo de gloria y honor al Perú. Gracias. Señor doctor don Víctor Andrés García Belaúnde, al podio a pronunciar el discurso de oro. Señor Tapur, señor congresista, Gabriel Canseco, señor jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, almirante Barboile, almirante Fernando Bravo, presidente emérito, autoridades civiles, militares, policiales, distinguida concurrencia. Yo recibí con un gran orgullo y satisfacción el encargo de la presidencia de la sociedad para hacer un discurso escrito para ser publicado seguramente después sobre esta epopeya de Arica. Yo lo he hecho con el mayor de los agrado y se lo dejaré, presidente, tan pronto termine la ceremonia. Sin embargo, en esta casa tan honorable, tan significativa, de tantos recuerdos históricos que fuera del gran maestral Andrés Armando Cáceres, y con un corazón saturado de patriotismo, yo creo que quiero que el mismo corazón por sí solo exprese lo que sentimos los peruanos en una fecha tan significativa como esta. Yo agradezco la invitación. No sé todavía cuál es el motivo directo de la misma. Si he sido invitado aquí como descendiente directo de Hipólito Unanue, como bisnieto de Néstor Tomás García, defensor combatiente del 2 de mayo, como nieto de Lisandro García, guardia marina de la Unión y la Motocampa, o como sobrino bisnieto de José Andrés Belaúnde, teniente, que murió en Arica, cuyo cuerpo fue encontrado al lado de la Borghese con una bala en la frente y que está enterrado en la cripta de los ceros en el nicho 12F2, o de otro pariente cercano también, Manuel Belaúnde, que combatió en Arica, pero sobrevivió. Fue el 30 o 35% de los combatientes que sobrevivieron y que era agricultor, como muchos de los militares con uniforme de aquella época, era agricultor en el Valle de Azapa. O quizás como pescadete naval. En todo caso, por un motivo o por el otro, agradezco la distinción. Yo quiero decir acá que no sé si hablar como político, que pretendo serlo, como historiador, que no lo soy, no lo he sido y probablemente nunca lo sea, como empresario, que es de lo que vivo, como abogado, profesión que no ejerzo. En todo caso, quiero hablar como un simple ciudadano. Arica es muy significativo para el Perú. Arica era un distrito del departamento de Tacna, un gran puerto de gran calado, abrigado con un morro que lo protegió de los vientos fuertes, un morro con 268
altura, aunque ahora dice que tiene menos, porque se le ha hecho una carretera que la rodea. Arica estaba mal defendida, improvisadamente defendida. La guerra se estaba perdiendo. Bolognesi lo sabía, su gente lo sabía. Las tropas chilenas habían desembarcado en Hilo, pero antes de eso ya se había perdido la independencia en Cayala, Iquique. Ya se había perdido el Huáscar y Agrado, en Algamos. Ya se había perdido la batalla o la distracción de San Francisco. Se había ganado Tarapacá, pero se había perdido porque hubo que retroceder. Y además, lo que es más grave, ya había sucedido la gran batalla de Tacna, el 26 de mayo. Batalla de Tacna, que durante 6 horas se convirtió en una carnicería. Y como diría el coronel chileno Lagos, hoy día no hay prisioneros, hoy día no hay cholos vivos. La batalla de Tacna, que se recuerda menos que la de Arica, pero que fue igualmente sangrienta, fue la antesala de lo que podría venir después. ¿Cómo se ha dicho de las dos puntas de guerra que hubieron antes de la batalla de Arica? Al día siguiente, la de Tacna, el 27, la primera de ellas, con Lizardo Montero presente, que después marchó hacia Arequipa, en una actitud que hasta ahora no comprendo. Y luego, el 5 de junio, la otra punta de guerra ante el pedido de las fuerzas chilenas inmensamente superiores a las peruanas para que Bolognesi se rinda. La superioridad era notoria, era aplastante. 1.600 peruanos contra casi 7.000 chilenos, que estaban muy bien entrenados, con 2 ametralladoras, 22 cañones, con armamento mucho más moderno. ¿Qué se podía hacer ahí? Era la misma proporción que tuvo un gran soldado de la guerra, un maestro de la guerra, en otra época y en otro continente, Napoleón Bonaparte, que se enfrentó con la misma proporción, casi de 6 a 1, en Waterloo, ante los ejércitos de Prusia, de Austria, de Inglaterra. De tal manera que la victoria era imposible, y Bolognesi lo sabía. Pero además, ¿qué ánimo tenían nuestros soldados en el Morro de Arica? ¿Qué ánimo podían tener después de lo que ya he contado, unido a una crisis política terrible, el viaje de Prado? El presidente Prado, Mariano Ernesto Prado, creyó que debía irse del Perú, en un país tan presidencialista como el nuestro, en un país donde el presidente de la República es jefe de la Fuerza Armada, que el presidente de la República representa y simboliza todo a la vez. Decidió, en un acto que hasta ahora se critica y se cuestiona, decidió ir, abandonar el Perú, con el ánimo de comprar directamente, según decía él, directamente pertrechos de guerra y volver al país. Dejando al caer la puerta a un hombre ya de 80 años a cargo del gobierno. Se dice que tuvo permiso del Congreso, no es verdad. No tuvo Prado permiso del Congreso. Prado se fue sin permiso del Congreso. El permiso que existió y al cual algunos se refieren es el permiso que obtuvo Prado para viajar fuera de Lima, porque en esa época para viajar fuera de Lima se requería permiso, porque eran grandes distancias y los presidentes se enfrentaban por mucho tiempo para dejar un encargado de la presidencia. Pero el permiso que tuvo o que no tuvo no era para viajar fuera del Perú. O sea, Prado viajó sin permiso del Congreso. Por eso es que a partir de esa fecha las constituciones siguientes colocan una cláusula mediante el cual los presidentes de la República no pueden abandonar sus cargos, o mejor dicho, no pueden abandonar el país bajo el riesgo de ser vacados de la presidencia de la República si no tienen el permiso del Congreso para viajar. Ese es el motivo de esa disposición constitucional que fue originada por el viaje de Prado. Pero lógicamente Prado se fue y rápidamente hubo una conmoción nacional, una convulsión interna, cívico-militar, y Pirola asumió el poder. Es decir, ¿cuál sería pues el ánimo de los defensores de Arica
ante un panorama militar y político tan complicado. Decía el mariscal Foch que las guerras se ganan con la fuerza de las armas, pero con la fuerza del ánimo. Y aquí no había. Aquí no había. Es decir, había entusiasmo, había valor, había coraje, pero no había capacidad, había improvisación y estaban disminuidos totalmente en cuanto al número de efectivos. Pero la batalla se inicia finalmente, pero antes de que inicie la batalla hay un hecho que quiero resaltar: la respuesta de Bolognesi. El 5 de julio, el general Baqueano manda al mayor Juan de la Cruz Salvo a que vaya donde Bolognesi a pedir la rendición, sabiendo, como sabía, de la superioridad numérica de los chilenos. El mayor Salvo va con 6 efectivos a buscar a Bolognesi, lo recibe el coronel Ramón Zavala, le pone una venda y lo lleva a la calle Ayacucho para entrevistarse con Bolognesi. La calle Ayacucho, la casa, existe. Hoy es la Casa de la Respuesta, hoy es el consulado Perón en la Liga. Y allí, Bolognesi, que no quiere ir solo, convoca a su Estado Mayor y cuenta a Roque Sáenz Peña que la decisión fue por aclamación, no se rinde. Y la respuesta fue: no nos rendimos, quemaremos, lucharemos hasta quemar el último cartucho. Y esta frase, que es tan conocida, no es invento, no es ciencia ficción, no es literatura, es historia, porque está registrada en un telegrama que Bolognesi le manda ese mismo día al prefecto de Arequipa, firmando él y con la frase consignada, cuyo texto aparece 5 días después de la batalla en el diario oficial de Perón. O sea, la frase era la auténtica. Pero más bien, vinculado a este hecho, lo auténtico no fue lo que después sucedió con el mayor Salvo, que de acuerdo a la literatura chilena era un general o un mayor o un oficial combativo, aguerrido y hasta temerario, porque perdió un brazo en la batalla de Ica. Y luego descubrimos que ese brazo no lo perdió en combate, sino perdió pescando mañosamente en la bahía de Arica. En fin, son juegos o interpretaciones de la guerra. Pero se inició la batalla a las 5 de la mañana. Duró algo más de 3 horas, a las 9 ya el hecho estaba consumado, la derrota estaba consumada. Bolognesi pelea en la cima del monte, pelea hasta el final. Bolognesi no muere por herida de bala. Bolognesi cae herido, pero no muere. Quiere levantarse y se acerca entonces un soldado chileno y a un culatazo le levanta el cerebro, le rompe el lóbulo frontal derecho y sus masas cerebrales es expandida en el torso del cráneo. O sea, así muere. Y Roque Sáenz Peña, que rinde homenaje a Bolognesi años después, en 1906, cuando viene al Perú a inaugurar el monumento a Bolognesi, cuenta la impresión que dio. La cámara es muy engreída, si también nos pagan eso. Profanado Bolognesi, su viejo amigo, su impacto, su hondo impacto, su desesperación, su dolor de ver a un amigo muerto en esas circunstancias. Y además, con un cadáver profanado, un cadáver cuya vestimenta se veía los bolsillos hacia afuera, es decir, desenrosicado, usando términos criollos, o sea, los bolsillos hacia afuera, sin cinto, sin chaquetilla y hasta sin botas. Pero en Arica se dieron muchos heroísmos. Aquí se ha hablado muchas veces del tema y también los historiadores han dicho lo suyo. Yo quisiera recordar el caso de Alfonso Ugarte, que me parece que es muy significativo. Alfonso Ugarte no solamente es héroe por lo que hizo, y aquí hay un cuadro maravilloso de Alfonso Ugarte
la otra sala. Alfonso Ugarte es héroe desde el momento que decide no viajar a Europa a estudiar porque era un hijo único y rico, sino decide quedarse en Perú para vestir un uniforme y defender a la patria. Ese es su primer heroísmo. El segundo ya es la culminación. Él decide dejar todo e integrarse a su joven edad, hijo único y con fortuna, integrarse a defender a la patria, vestir el uniforme de la patria. Y lo hace. No solamente eso, sino que además de su propio peculio saca dinero y arma un batallón de más de 500 hombres. Sabiendo lo que podía pasar, hace un testamento un día antes de la batalla y le pide disculpas a su novia porque él ha prometido casarse y cree que no va a poder cumplir con la palabra. Y le deja 15.000 soles en billetes para, por si acaso, incumpla con aquella promesa. Es decir, un testamento que es una belleza, es una pieza romántica del siglo XIX. ¿Qué pasó después de la batalla? Lo de siempre. La remolienda, es decir, bueno, el repase, que lo hacían con polvo en un pequeño cuchillo que llevaban los chilenos en la bota, que lo sacaban para degollar a los heridos, porque casi no hubo heridos. Más del 65% de los combatientes murieron, casi no hubo heridos. No dejaron que los enfermeros, que los médicos, que las ambulancias entren al campo de batalla, repasar, es decir, matar a los que quedaron heridos. Y finalmente la remolienda, es decir, luego bajar y saquearon la ciudad de Arica. Como ya lo había hecho en Tacna y como lo hicieron después en Chorrillos. No era una novedad. La remolienda era el saqueo, el incendio, casa por casa. No había casa que se libró de ser saqueada, atentando del pudor de ancianos, de mujeres, de los niños violados, fusilados y volvieron a repasar. Sacaron a las personas de la iglesia construida por Balta con planos de Eiffel y puesta allí en Arica, en el lugar de Balta, violentaron la iglesia, sacaron a la gente y la fusilaron. Igual hicieron con los consulados extranjeros en Arica. Solamente se salvaron los que se fueron antes al Valle de Azapa y los que se refugiaron en las naves inglesas, francesas y americanas que estaban en la Armada de Arica. ¿Cuál es la lección entonces de Arica? Yo creo que fue una inmolación de civiles militares, fue una verdadera epopeya, y aquí al general Tafur lo ha dicho. Pero se perdió mucho con la guerra. El Perú perdió y entró una crisis económica espantosa. Es decir, hubo una pérdida moral, social, económica. El Perú quedó quebrado como país. Chile ganó todo. Chile ganó el 40% de su territorio. Lo aumentó. Chile ganó sus riquezas territoriales, es decir, el salitre primero, el cobre después, y luego la pesca. En 126 años, Chile, la gente compara mucho al Perú con Chile, y dice, ¿por qué no tenemos la economía que tienen ellos, con la riqueza que tienen ellos, con la bonanza que tienen ellos? Chile durante 126 años ha vivido a costa de las riquezas extraídas por la guerra. Primero, fueron casi el 85% de sus exportaciones, fueron riquezas obtenidas de las guerras, de los territorios adquiridos por la guerra, y hoy día solo el 50%. El Perú es solo una crisis espantosa, pero además hubo una crisis más importante, una crisis de autoestima, una crisis de confianza, una crisis generacional. El alma colectiva fue afectada tremendamente. Pero además, el Tratado de Ancón no fue un armisticio final, terminal, fue un armisticio que quedó abierto, porque quedó abierto con Tacna y con Arica, como ciudades cautivas, y que nunca se pudo cerrar, hasta el 29 por lo menos. No se cerró, no por culpa de los vencidos, sino por culpa de los vencedores. Quedó abierta esa herida, quedó abierta y nunca se pudo recuperar Arica.
y ya después de 50 años ante tanta negativa, Leguía tuvo que aceptar, no solicitar, o no pedir, o no intentar nunca más recuperar a Arica, ceder a Arica definitivamente a Chile, recibiendo además algo que me indigna, $6 millones en la operación como reconocimiento. Pero Arica se dejó el 29. Pero quedaron cláusulas que tampoco se terminaron y que hasta la fecha no se han cumplido o se han incumplido en todo caso. Por ejemplo, la entrega de la estación de tren, la entrega del muelle, un muelle que se entregó otros 50 años después. Muelle, un modestísimo muelle que hasta la fecha no puede usar. Es decir, son pues tratados después de una guerra que no termina. Y quizás eso sea parte de los problemas que existen, de los sobresaltos, de los recelos, de los resentimientos, además de la mezquindad, la pequeñeza, la poca grandeza de los que han ganado una guerra, que han ganado todo y que aún siguen rasgando la olla. A ver qué más se les puede sacar al tema. Yo creo que además hubo otro problema en el caso de Chile que nos afectó a todos, por lo menos hasta el año 29. Es decir, el Perú quiso buscar la reivindicación moral, histórica de la guerra, de las pérdidas de los territorios y descuidó los asuntos limítrofes de sus otras fronteras. Y en forma dadivosa, quizás irresponsable, quizás frívola, firmó tratados de límites con el Brasil el año 9, cediéndole 450.000 kilómetros de selva amazónica. El varón de Río Branco, cuando llegó a Río de Janeiro, dijo: aquí le traigo a ustedes 450.000 kilómetros cuadrados del territorio que le he despojado a ustedes, sin instalar un sitio, con una firma de un tratado. Por eso es que la capital del estado de Acre no se llama, podría llamarse Leguía, como era el presidente, generoso y dadivoso, se llama Río Branco. No por el río que se funda, sino por el varón del Río Branco, que fue el autor de esta operación. Y después viene Colombia. Con Colombia pasa algo parecido. Leguía, en una noche asiaga del año 22, firma un tratado de límites con Colombia, con Lozano, su ministro plenipotenciario, sin conocimiento de su canciller, Salvador Osorio, que lo llama al día siguiente para que firme el tratado. Y mediante ese tratado Leguía cede 220 kilómetros cuadrados de selva amazónica, más el trapecio amazónica, más la ciudad de Leticia, donde había 16.653 peruanos que tuvieron que cambiar de nacionalidad sin saberlo ni quererlo. ¿Y no recordamos nosotros acaso a Óscar R. Benavides, años atrás, el año 12, el año 13, peleando en la Pedrera, en un conflicto con Colombia? Pues bien, la Pedrera quedaba detrás del Caquetá. O sea, los problemas limítrofes con Colombia eran sobre la ribera del Caquetá. Pero no, había que entregarle quizás una, pero no las dos. Y la frontera se corrió del Caquetá al Putumayo, Leguía desconociendo, sin valorar debidamente la selva y desconociendo inclusive el curso propio de los ríos, creyendo que eran paralelos cuando eran paralelas que se abrían después. Es decir, lo que se perdió allí con Colombia, con Brasil, regalos que nunca fueron agradecidos, porque Colombia hasta hace poco apoyaba a Ecuador en sus elecciones, nunca estuvo al lado del Perú. Pues bien, lo que se perdió ahí es mucho más, no 9 veces más de lo que se perdió en el territorio de la Guerra del Pacífico, pero sin embargo, la Guerra del Pacífico no se ha cerrado y sigue pendientes cositas como el problema de la frontera marítima, que también hubo causa de la secesión de Santa Erika, que eran 2 ciudades hermanas y que quedaron cortadas por la mano de la guerra. El dolor y la tragedia, evidentemente, de la Guerra del Pacífico nos tiene que servir como acicate para impulsar una nueva generación de hombres dispuestos a revertir el subdesarrollo del Perú, dispuestos a obtener
un país con mayor estabilidad, con mayor progreso y con mayor bienestar. Tenemos hoy que rendir homenaje a Bolognesi recuperando la competitividad de la producción en el Perú. El Perú se recuperó después de la guerra, con Cáceres en su primer gobierno algo, y después con un magnífico gobierno que hizo Nicolás de Pirola. Pero ha tenido subidas y bajadas. Basta tomar una cifra y una fecha, 1968. El Perú, en 1968, exportaba casi 900 millones de dólares, igual que Chile. Y la deuda externa 700, igual que Chile. El 75, ya el Perú exportaba 1.300 millones, Chile 1.600, y empezaba la diferencia. El año 90, el Perú exportaba 3.300 millones, ya Chile estaba en 8.000. El año 2000, el Perú exportaba 6.000 y Chile 18.000, 3 a 1. Hoy día, Chile exporta 30.000 y el Perú vive feliz. Si fuera el gobierno actual diciendo que exporta 12.000. Es decir, no hay ya 3 a 1, pero casi 2,5 a 1. Es decir, esa paridad que tuvimos antes hay que recuperar. Que la guerra, que el ejemplo, que la sangre derramada por Bolognesi y los defensores de Arica sirva como impulso, como acicate para buscar un desarrollo sostenido en el tiempo. Basadre decía que hay miles de maneras de dormir en la soledad de la ciudad. Bolognesi no está solo, duerme con todos nosotros. Bolognesi duerme con el recuerdo, la gratitud eterna, la devoción del pueblo peruano. Y por eso, desde aquí, rindo mi homenaje a los defensores de Arica. Gloria a Bolognesi, gloria eterna al Perú, gloria a los que por la patria murieron. Honores al estandarte nacional. Señor presidente, se ha cumplido estrictamente con el programa de la sesión solemne. Cuando usted lo estime conveniente, puede clausurar la sesión. Con nuestro agradecimiento al doctor Gabriel Villaseco, al ministro de la República que nos acompaña en esta ceremonia, al doctor Víctor Andrés García Belaunde, por la excelente manera de mostrarnos los causas y consecuencias de la fase de Arica, de esta guerra civil, a todos los asistentes por acompañarnos en esta ceremonia, importantísima para la República Social y para el Perú, a los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a todos los asistentes, nuestro agradecimiento. Declaro clausurada la sesión. Se invita a la distinguida concurrencia a firmar el libro de oro de la Benemérita Sociedad y pasar al folio de recepción. La ceremonia ha concluido. Muchas gracias.